¿Sabías que la batalla de Little Bighorn no fue solo un conflicto militar, sino un momento crucial que reveló tensiones profundas entre los nativos americanos y las fuerzas de Estados Unidos? En este video, exploraremos los secretos ocultos y los hechos menos conocidos sobre la batalla de Little Bighorn, un evento clave en la historia de Estados Unidos. Antes de continuar, suscríbete si aún no lo estás y comenta la palabra interesante para saberlo. La batalla de Little Bighorn, también conocida como la última resistencia de Custer, ha sido objeto de innumerables interpretaciones y revisiones históricas desde que ocurrió el 25 de junio del año 1876. Este conflicto, librado en las colinas del sureste de Montana, marcó un punto de inflexión en las guerras indias, una serie de enfrentamientos entre las tribus indígenas de las Grandes Llanuras y el gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, lo que muchos no saben es que esta batalla no fue únicamente un enfrentamiento militar, sino que también representó una colisión entre culturas profundamente diferentes, una que valoraba la tierra como un recurso comunal y otra que la veía como una posesión individual. A través de los años, los relatos han oscilado entre glorificar al comandante George Armstrong Custer como un héroe mártir y destacar a los líderes indígenas como estrategas geniales que luchaban por la supervivencia de su pueblo. Uno de los mitos más persistentes es que esta batalla fue una derrota inesperada para el ejército de los Estados Unidos. No obstante, un análisis más profundo revela que las tensiones venían gestándose desde hacía décadas. La Ley de Remoción de Indígenas, firmada en el año 1830, obligó a numerosas tribus a abandonar sus tierras ancestrales. Décadas después, el descubrimiento de oro en las Colinas Negras, territorio sagrado para los pueblos Sioux, intensificó los conflictos, llevando a una serie de tratados rotos y desplazamientos forzosos. El general Custer, quien lideraba el 7º Regimiento de Caballería, fue retratado durante mucho tiempo como un estratega brillante que fue superado únicamente por las circunstancias. Sin embargo, documentos históricos sugieren que su exceso de confianza y desobediencia a las órdenes directas contribuyeron significativamente a la derrota. A pesar de las advertencias de sus exploradores, Custer dividió sus tropas en 3 columnas, debilitando así su posición. Por otro lado, los líderes indígenas como Caballo Loco y Toro Sentado aprovecharon su conocimiento del terreno y sus habilidades tácticas para organizar una defensa formidable. En lugar de enfrentarse directamente a las tropas de Custer, los guerreros Sioux y Cheyenne utilizaron maniobras de rodeo y emboscadas, lo que les permitió superar en número a las fuerzas del ejército estadounidense en puntos clave de la batalla. Además, el impacto psicológico y cultural de esta batalla en las comunidades indígenas es un aspecto que rara vez se aborda en profundidad. Aunque lograron una victoria decisiva, las represalias posteriores por parte del gobierno estadounidense fueron brutales. En los años siguientes, las tribus involucradas en la batalla fueron perseguidas, sus tierras confiscadas y sus líderes encarcelados o asesinados. Este patrón de violencia y opresión marcó el comienzo del fin de la resistencia indígena organizada en las Grandes Llanuras. Otro aspecto controvertido de la batalla de Little Bighorn es cómo ha sido presentada en los medios y la cultura popular. Desde películas hasta libros, los relatos han variado desde heroicas epopeyas hasta condenas al imperialismo estadounidense. Sin embargo, estas narrativas a menudo simplifican o ignoran las complejidades del conflicto, perpetuando mitos en lugar de revelar las verdades históricas. La batalla de Little Bighorn no puede entenderse sin examinar a las figuras que desempeñaron roles cruciales en este enfrentamiento. Por un lado, el teniente coronel George Armstrong Custer es quizás el más conocido. Custer, nacido el 5 de diciembre del año 1839 en el estado de Ohio, era conocido por su audacia y carisma, pero también por su inclinación al riesgo y su tendencia a desobedecer órdenes. Por otro lado, los líderes indígenas como Toro Sentado y Caballo Loco representan la resistencia cultural y militar de sus pueblos. Toro Sentado, líder espiritual y político de los Sioux, había predicho la victoria en Little Bighorn tras una visión durante una ceremonia del sol. Caballo Loco, en cambio, era un guerrero de renombre cuyo ingenio táctico y valentía en el campo de batalla inspiraron a los combatientes nativos.
En el contexto previo a la batalla, la expansión hacia el oeste de los Estados Unidos trajo consigo una serie de conflictos por los recursos naturales y el territorio. Las Colinas Negras, consideradas sagradas por los Sioux, fueron invadidas tras el descubrimiento de oro en el año 1874. A pesar de los tratados que reconocían estas tierras como parte de la Gran Reserva Sioux, el gobierno estadounidense no tardó en violar estos acuerdos, alentando la colonización y la minería en la región. El enfrentamiento en sí comenzó cuando las tropas de Custer se encontraron con un campamento de nativos más grande de lo esperado. Custer había subestimado la cantidad de guerreros disponibles, creyendo que su victoria sería rápida y decisiva. Sin embargo, lo que ocurrió fue todo lo contrario. El campamento indígena, compuesto por miles de personas, incluyendo guerreros, mujeres y niños, superó en número y estrategia a las tropas del 7º de Caballería. La estrategia de los nativos se basó en su conocimiento del terreno y su habilidad para movilizarse rápidamente. Las emboscadas y ataques coordinados resultaron devastadores para las tropas de Custer, que quedaron aisladas y abrumadas. Uno de los momentos más simbólicos de la batalla fue la resistencia final de Custer y sus hombres en una colina ahora conocida como Last Stand Hill, donde todos los soldados perecieron. Las consecuencias de la batalla fueron inmediatas y de largo alcance. Aunque los nativos americanos celebraron su victoria, el gobierno de los Estados Unidos intensificó sus esfuerzos para someter a las tribus. En los años siguientes se enviaron más tropas a la región, y los líderes indígenas fueron perseguidos y desplazados. Para 1881, Toro Sentado fue capturado y encarcelado, mientras que Caballo Loco fue asesinado bajo custodia militar. La narrativa histórica también ha sido objeto de manipulación. Durante años, se glorificó a Custer como un héroe trágico, mientras que las acciones de los nativos eran minimizadas o tergiversadas. Sin embargo, en décadas recientes, los historiadores han comenzado a reevaluar estos eventos, reconociendo la valentía y la resistencia de las comunidades indígenas frente a una invasión implacable. El clímax de la batalla de Little Bighorn, conocido como la última resistencia de Custer, es sin duda el momento más dramático y emblemático de este enfrentamiento. En este instante, se encapsulan no solo la lucha desesperada de un grupo de soldados rodeados por fuerzas superiores, sino también las complejidades de una confrontación que simbolizó un choque cultural y político de gran magnitud. Este evento, que tuvo lugar el 25 de junio del año 1876, sigue siendo objeto de estudio, debate y reinterpretación, debido a los mitos y verdades que lo rodean. La configuración del último acto. La última resistencia de Custer se desarrolló en una colina ahora conocida como Last Stand Hill. Los hombres del 7º de Caballería, liderados por George Armstrong Custer, habían quedado separados en diferentes contingentes debido a las decisiones tácticas tomadas por su líder. Mientras que otros destacamentos del regimiento, comandados por oficiales como el mayor Marcus Reno y el capitán Frederick Bentin, se encontraban luchando o defendiendo posiciones más al sur, Custer y su grupo se vieron rodeados por un número abrumador de guerreros Sioux, Cheyennes y Arapaos. La situación de Custer en este punto era crítica. Según los informes posteriores y los hallazgos arqueológicos, los soldados se encontraban en una posición elevada, pero sin defensas naturales significativas. Las fuerzas indígenas, comandadas por líderes como Caballo Loco, Toro Sentado y Gal, no solo superaban en número a los hombres de Custer, sino que también estaban estratégicamente posicionadas para bloquear cualquier intento de retirada. Los guerreros nativos, moviéndose con agilidad y conocimiento del terreno, comenzaron a cerrar el cerco. El último combate. El enfrentamiento en Last Stand Hill fue breve pero feroz. Según las reconstrucciones modernas basadas en balística y restos encontrados en el lugar, los soldados estadounidenses dispararon en todas las direcciones en un intento desesperado por repeler los ataques. Sin embargo, la munición comenzó a escasear rápidamente, y los guerreros nativos, armados con rifles obtenidos en intercambios comerciales y armas tradicionales como arcos y lanzas, continuaron avanzando.
Los relatos orales, transmitidos por los descendientes de los nativos americanos que participaron en la batalla, ofrecen una perspectiva valiosa sobre lo que ocurrió en esos momentos finales. Según estas narraciones, los guerreros no solo luchaban por la supervivencia de su pueblo, sino también para proteger a sus familias, quienes se encontraban en el gran campamento cercano al río Little Bighorn. Este campamento incluía a miles de personas, entre ellas mujeres, ancianos y niños, lo que aumentaba la determinación de los combatientes indígenas. A medida que la resistencia de los soldados se debilitaba, los líderes indígenas demostraron una habilidad táctica notable. Caballo Loco, en particular, es recordado por liderar cargas decisivas que desmoralizaron a las tropas de Custer. Mientras tanto, Toro Sentado, quien había tenido una visión profética de una gran victoria días antes de la batalla, proporcionó liderazgo espiritual y unificó a los guerreros de diferentes tribus. El final de Custer. Uno de los aspectos más debatidos del clímax es la muerte de George Armstrong Custer. Aunque no se encontraron testimonios directos que describieran exactamente cómo murió, las investigaciones han permitido reconstruir algunos detalles. Según los registros, Custer fue encontrado rodeado por los cuerpos de varios de sus hombres, incluyendo sus hermanos, Tom y Boston Custer, así como su cuñado, James Calhoun. Esto sugiere que permaneció junto a su familia durante los momentos finales. Un detalle intrigante es que el cuerpo de Custer no fue mutilado, a diferencia de los de muchos otros soldados caídos en la batalla. Según las tradiciones de algunas tribus nativas, esto podría haber sido una muestra de respeto hacia un enemigo valiente o una consecuencia de su apariencia física, ya que su cabello corto y sus características faciales podrían haberlo hecho menos reconocible como un oficial de alto rango. Sin embargo, estas interpretaciones siguen siendo objeto de debate entre historiadores. El impacto emocional y cultural de la última resistencia de Custer no se limitó a los soldados y guerreros involucrados. Para los nativos americanos, esta victoria fue un momento de triunfo efímero que demostró la capacidad de resistencia frente a un enemigo poderoso. Sin embargo, la euforia se vio rápidamente reemplazada por la realidad de las represalias. En los meses y años siguientes, el gobierno de los Estados Unidos intensificó sus esfuerzos para someter a las tribus de las grandes llanuras, enviando más tropas y empleando tácticas de guerra total. Para el público estadounidense, la noticia de la derrota en Little Bighorn fue un shock. Los periódicos de la época, al enterarse de la muerte de Custer y sus hombres, comenzaron a construir una narrativa heroica que presentaba a Custer como un mártir de la civilización y el progreso. Este enfoque no solo sirvió para justificar las políticas de expansión hacia el oeste, sino que también reforzó los estereotipos negativos sobre los pueblos indígenas, retratándolos como bárbaros que necesitaban ser civilizados. El clímax de la batalla de Little Bighorn está rodeado de mitos que han persistido durante más de un siglo. Uno de los más populares es la idea de que Custer luchó hasta el último hombre, defendiendo valientemente su posición. Sin embargo, las pruebas arqueológicas sugieren que muchos de los soldados intentaron huir, solo para ser alcanzados por los guerreros nativos. Esto contradice la imagen romántica de una resistencia heroica y plantea preguntas sobre cómo se construyen y perpetúan las narrativas históricas. Otro mito es que Custer fue traicionado por sus subordinados, en particular por el mayor Marcus Reno y el capitán Frederick Bentin, quienes no llegaron a tiempo para reforzar su posición. Si bien es cierto que hubo descoordinación entre las diferentes columnas del regimiento, los historiadores señalan que las decisiones de Custer, como dividir sus fuerzas y avanzar sin esperar refuerzos, fueron los factores principales que condujeron a la derrota. El momento final de la batalla dejó una marca indeleble en la historia de los Estados Unidos y en la memoria colectiva de sus pueblos. Para las tribus indígenas, la victoria en Little Bighorn sigue siendo un recordatorio del valor y la resistencia de sus ancestros. En la cultura popular, la última resistencia de Custer ha sido retratada en innumerables películas, novelas y obras de arte, aunque a menudo con interpretaciones simplificadas o distorsionadas. En las últimas décadas, ha habido un esfuerzo creciente por reinterpretar este evento desde una perspectiva más equilibrada,
que incluya las voces de los descendientes de los nativos americanos y los documentos históricos menos conocidos. Esta reevaluación ha permitido comprender mejor las complejidades del conflicto y el significado del clímax en la colina de la última resistencia. En definitiva, el clímax de la batalla de Little Bighorn no solo marcó el fin de un enfrentamiento militar, sino que también simbolizó el punto culminante de un conflicto mucho más amplio entre dos formas de vida irreconciliables. Mientras que para algunos representa una tragedia, para otros es un ejemplo de la lucha por la libertad y la dignidad en un mundo cambiante. La batalla de Little Bighorn es un evento histórico cargado de complejidad y significado. Desde los mitos que la rodean hasta las verdades ocultas que hemos explorado, este enfrentamiento refleja las tensiones culturales, políticas y militares de su época. Si esta exploración te pareció interesante, asegúrate de ver nuestros otros videos sobre la historia de Estados Unidos y comparte tus opiniones en los comentarios.